Bien, pues la ocasión pasada vimos en el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 10, sí, en la última sección, la derrota de los amonitas y la gente de Aram, ¿sí? Y en este capítulo 11 vamos a ver una historia pues muy conocida, ¿no? Pero hay que poner mucha atención porque hay unos detalles que yo pues sí he escuchado, lo he compartido, pero dije, ay, yo no los había visto y pues ya sabes que los pude ver, que me los mostró para compartirlos y aprender, ¿no? Y esto del capítulo, vamos a verlo, es versículos 1 al 27 donde se habla sobre David y Betsabé. Dice, Aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, ¿sí? Todo, pues, para ir a pelear, ¿no? Obviamente, pues, los que podían pelear, ¿no? Y debían pelear. Y destruyeron a los hijos de Amón, o sea, a los amonitas, y sitiaron a Rabá, que era una ciudad. Pero David permaneció en Jerusalén. Entonces, aquí vemos algo importante. Dice que en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Entonces David en vez era el rey y debió de haber ido a la batalla y en lugar de eso, pues envió a Joab, que era como su capitán o ahí el encargado de los soldados, sí, a todos sus siervos y la gente que podía ir a pelear, ¿no? Sé que acabaron con los hijos de Amón David dice, pero David permaneció en Jerusalén. O sea, David no fue a la batalla y era cuando debía de haber ido a la batalla. Todos los reyes van, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante. Pues debemos de hacer lo que nos corresponde hacer siempre, porque si no, eso trae una consecuencia, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, y al atardecer David se levantó de su lecho, se echó su siestecita o estaba ahí acostado, recostado, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Dice, bueno, pues ahí estaba dándose una vuelta, ¿no? Tomando aire o viendo a ver qué había de nuevo. Dice, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y entonces, caray, empiezan aquí los problemas. Dice, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, aquí vemos un poco de, si pudiera ser algo de descanso o de ocio, ¿sí? De parte de David. Y pues al estar ahí, paseando por el terrado, dice que vio una mujer que está bañando. Sí, antes no había ventanas de vidrio como ahora, ni cortinas, tal vez cortinas sí, pero lo curioso es cómo es que una mujer se está bañando y hay una ventana abierta. O puede estar la ventana abierta, pero no que se vea por la ventana hacia la gente que está adentro, no puede estar hacia un lado la, este, la ventana, ¿no? Entonces, pues sea lo que sea, muy mal por esta mujer, sí, porque obviamente pasó que alguien la miraba, sí, y también por el rey David, que pues estaba, pues por ahí, mirando nada más, sí. Y dice que la mujer era de aspecto muy hermoso, era muy bonita esta mujer, y vamos a ver qué dice. Después, David mandó preguntar acerca de aquella mujer, si la vio, pero no fue nada más vio y pues bueno, pues ahí estaba, y pues, yo mejor me volteo, veo otra cosa, sino que se interesa. Entonces, muy importante lo que vemos, ¿sí? Porque a través de lo que vemos es luego lo que pensamos y lo que hacemos. Y por eso hay cosas que mejor ni ver o si vimos por este error, pues no hacer caso, ¿no? No meterse ahí. Sí, sobre todo, pues por ejemplo, hay el famoso internet o lo que se ve en la calle, ¿no? En otras partes. Sí, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Herías hitita? Entonces alguien sí sabía quién era esta mujer y era pues alguien que conocía, ¿no? Urías era un soldado de el rey David. Y David envió mensajeros, dice, bueno, ya se enteró quién era, perdón, y
Y pues en vez de dejarlo ahí, dice, envió mensajeros y la tomó. Dice, envió a alguien que fuera a enviarle algún mensaje, dice, y la tomó. Y quiere decir que entonces esos soldados la trajeron, ¿sí? Y dice, y cuando ella vino a él durmió con ella. Y aquí vemos, pues como que se ve fácil, pero no está fácil el asunto de lo que sucedió, porque no puede ser así de fácil que alguien, lo vea a uno o a una persona y ya lo mandan llamar y sí, ahí voy. Y se tienen relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Y dos cosas, David estaba casado y esta mujer también. Y otra cosa peor, Urías era este soldado de ahí del rey. Él no tenía la culpa, Urías, pero David sí. O sea, como que tiene relaciones con una de las mujeres, con la mujer de su soldado, de su oficial. Dice, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y bueno, aquí más cosas extrañas, ¿no? Bueno, ella no pone ninguna resistencia, dice, pues es el rey, y dice, pues voy, y pues muy mal hecho también. Sí, debió de haber respetado a Dios y a su esposo, igual David. Y dice aquí, después de que ella se purificó de su inmundicia, y aquí hay una pregunta, ah, caray, entonces, comete pecado y hace un rito de purificación, ¿sí? Para no estar mal delante de Dios, y dice, y regresó a su casa. Entonces, no, pues sí había que, purificarse, pero pedirle perdón a Dios y haber, pues, arreglarse de alguna manera. O sea, ya cometieron lo que cometieron, pero pues debe de haber arrepentimiento y no como que, bueno, me doy una limpiada de conciencia o aparente, y ya me voy a la casa y no hay ningún problema. Se purificó de su inmundicia, eso quiere decir que se bañó, en la casa, en el palacio del rey David, y se fue a su casa. No pasó nada, ¿no? No, muy mal. Dice, y la mujer concibió, tuvieron un hijo. Y envió aviso a David diciendo, estoy embarazada. Dice, ándale, pues yo te digo, y a ver qué va a pasar. Entonces después, perdón, entonces David envió a decir a Joab, que era su oficial, el encargado del ejército, envíame a Urías hitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab. ¿Y cómo está Joab? Por el pueblo, ¿cómo está ahí la gente que va contigo a la guerra y cómo está en la pelea? Y sí, por el estado de la guerra. Sí, otros asuntos, pero él tenía otra idea. Sí, y así es muchas veces. Esto quiero que lo recuerden porque fíjense que ya cuando sabe o uno llega a aprender algo de psicología, escuchar algo, las cosas que van sucediendo en la Biblia tienen mucho de científico y de real. Bueno, es totalmente científico y real. Sí, algunas no son, son extranormales, pero son naturales. Sí, y dice aquí que el rey David le pregunta primero por otras cosas y no jamás va a tocar el tema de la esposa de Urías. Y saben que así sucede. Cuando alguien quiere decir algo, primero se le da un rodeo y ya después al final se dice la realidad de la intención con la cual se va a platicar con alguien. Eso siempre sucede. Es muy raro, a menos que alguien conozca esto o tenga un corazón muy diferente a la mayoría, diría exactamente a la primera palabra, pasó esto. Siempre se trata de tapar o de desviar la atención del tema principal, y aquí David hace lo mismo. Dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, vete a tu casa y lava tus pies, descansa. Sale Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pues como que le envían un obsequio, o sea, pues, podría ser, ¿no? Pero pues tenía una intención y a veces las intenciones no son buenas, ¿no? Y pues hay que tener cuidado con nuestras intenciones y con las intenciones de la gente. Dice, pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no bajó a su casa, no se fue a su casa. Dice, cuando se lo contaron a David,
diciendo, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? Es que no estás cansado, no, pues veniste de muy lejos. ¿Por qué no bajaste a tu casa? ¿Por qué no vas a tu casa y descansas? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Están ahí en la guerra, ¿no? ¿Y he de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Muy leal este oficial Urías, ¿sí? Y pues qué diferencia. Eso tenemos que anotarlo, ¿no? Este, la actitud de David y lo que hace Urías. O sea, David, pues con una mala intención de ver que pues tuviera relaciones sexuales con su esposa, Urías, y así tapar la falta, ¿no? Decir, pues mira, se embarazó, pero es tuyo. Entonces eso no era cierto. Y pues bueno, este hombre sí muy fiel, no sabía de todo lo que había pasado, pero él era fiel, ¿no? A Dios y muy importante, aunque los demás no sean fieles, nosotros podemos ser fieles a Dios. Y algo muy importante que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué increíble. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos fallado a Dios? Dios nos ha perdonado y Él nunca nos ha fallado. Sí, eso siempre va a suceder. Entonces David dijo a Urias, quédate hoy aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Si no fue a su casa, pues aquí cuido al rey, ¿no? Dice, y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó, lo emborrachó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa, ni borracho lo pudo, inducir a que se fuera a su casa, ¿no? Y aconteció bueno, vemos que lealtad no que ni a un tomado le falló al rey. Dice, y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. Y bueno, volviendo al punto anterior, como ni borracho le falla al rey ni a Dios, y bueno, no importa la circunstancia nuestra, debemos de pues, buscar la ayuda de Dios para no fallarle, por más extrema que esté la situación. Entonces dice que envía una carta David con Joab, perdón, a Joab y le envía por mano de Urías, ¿sí? Y dice, en la carta había escrito, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. ¡Qué barbaridad! Utiliza al mismo Urías para enviar un mensaje y que lo maten, que lo dejen morir y que lo maten a otra gente, pero pues el autor intelectual era el rey David, ¿sí? Urías, malamente también, pues, ¿cómo si este hombre es fiel? Que ya nos lo demostró aquí con lo que estaba haciendo, ¿no? Y ¿y por qué lo hace el rey? Sí, aunque la gente tenga autoridad, no tenemos por qué obedecerle en algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Es preciso, como decía en el libro de los Hechos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Ahí lo vamos a poner en el lugar más difícil. A ver qué pasa. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías hitita. ¿Sí? Entonces, pues aquí sucede lo que pensó hacer el rey David malamente, pudo haberse arrepentido, pudo haber, pues, haber hecho muchas cosas, ¿no? Y ese es el asunto. Si ya uno se equivocó, pues mostrar arrepentimiento ante Dios y ante la gente y evitar más daños, porque no solamente había sucedido aquí un adulterio, sino también un asesinato. Dice, Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra, pues está pasando esto y aquello, y dio orden al mensajero diciendo, cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor, el enojo del rey se enciende y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? Sí, pues los mataron.
¿No sabías que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jorobal? Sí, esta es una historia ahí en el libro de los jueces. Dice, ¿no arrojó una mujer sobre él una muela de molino, una piedrota, desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? Sí, este hombre Abimelech en esa ciudad. Si no pasó eso, ¿por qué se acercaron tanto al muro? Sí, bueno, primero les dice que se acerquen, que lo dejen y luego ya les reclama, ¿no? Pues así es cuando la gente hace cosas indebidas, empieza a decir incoherencias porque pues se hubiera callado aunque sea, pero bueno, solito por el pez por su boca por su propia boca muere. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás, también tu siervo Urías hitita ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó a informar a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero lo rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla y algunos de los siervos del rey han muerto y también tu siervo Urías y Tita ha muerto. Entonces, pues sí, pasó todo esto, pero lo principal que tú querías era que muriera y murió Urías. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro, haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela y tú aliéntalo. Tú, mensajero, anímalo. Y bueno, aquí también otra oportunidad más de decir, de haberse arrepentido, decirle a su oficial, Joab, pues mira, me equivoqué, te engañé, bueno, te hice que hicieras algo que estaba mal y y pasó algo que pues no debió de haber pasado. Pero no, lo tapó. Y así es, alguien dice por ahí que, sobre todo los psicólogos, ¿no? Que cuando algo malo uno es culpable de algo, luego saca las justificaciones, ¿no? Las mentiras, como un sistema de defensa, pero ante Dios y ante la verdad no hay ninguna defensa por justificarse. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Ay, mi esposo, pues sí, pero ¿y el hijo que venía? Cuando pasó el luto, David mandó, traerla a su casa y ella fue su mujer. Y no era la única, tenía otras, pero bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que no es la voluntad de Dios, aunque se vea en la escritura, no es la voluntad de Dios. Y veamos los casos y en todo le vamos a encontrar peros, ¿eh? Porque Dios no diseñó así las cosas. Sí, y le dio a luz un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Sí, sucedió lo que tenía que suceder, pues que naciera el hijo, dice, pero eso no estuvo bien, sí, y es algo muy importante. A veces la gente se conforma con ciertas cosas, pero eso no está bien. O sea, lo malo está mal, sí, y no hay que apoyarlo ni estar de acuerdo, ¿no? Si no podemos impedirlo, por lo menos podemos mostrar que ese no es lo que nosotros estamos de acuerdo. Y bien, vamos a ver aquí otro capítulo donde dice eh, el 12 también es todo el capítulo, del 1 al 25. Natán reprende a David y el Natán es un profeta de Dios. Dice, Natán reprende a David. Entonces el Señor envió a Natán a David. Sí, pasa todo esto y Dios no se queda callado, nunca se va a quedar callado. Y dice, pues como David no entiende, voy a enviarle a alguien que hable para ver si entiende. Y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Está contando una historia como una parábola, ¿sí? A ver si con eso entiende. Y Dios ya sabe muchas parábolas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para que nosotros aprendamos y entendamos cosas. Es decir, las hagamos. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno,
y era como una hija para él, era su mascota, como su perrito para nosotros hoy, ¿no? Sí, y vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él. Sí, pues si tenía que darle, pues ¿por qué no, no? Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. ¿Por qué toma lo ajeno y pues teniendo lo propio, pues ¿por qué no lo comparte si es que en realidad quería dar algo a alguien o simplemente por quedar bien, ¿no? Y eso no debemos de hacerlo por quedar bien, hacer las cosas no, sino porque sea lo correcto. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor. Por Dios, dice, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Si esto está muy mal, se tiene con qué dar y no lo da y le toma algo ajeno, le quita lo único que tiene. Si toma de lo que tenía, pues no se le va a acabar. Pero bueno, así es el corazón de la gente. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces, hay que tener compasión de la gente y no hacer algo indebido. Sí, y pues, sobre todo tomar en cuenta a Dios. Siempre hay cosas que son decisiones importantes. Dios, ¿cómo le hago? ¿Qué digo? Sí, y eso nos va a dar mucho la idea de qué hacer. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Dios lo sabe todo y tan enojado se puso que ni se dio cuenta que estaba hablando en contra de sí mismo. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Te acuerdas de lo que hice por ti? Y la realidad es que David no se acordó, no tomó en cuenta la misericordia de Dios a darle, pues hacerlo el rey de Israel. Y pronto se le pasó. Y aquí hay algo importante. Hay algo que se llama neurociencia, sí que es algo totalmente científico y comprobable. Y cuando uno entiende ciertas cosas, y ve la palabra y dice, esto es lo que dice ahora la ciencia. Es decir, algo científico con un método, una metodología comprobado, hecho experimentos y todo lo que tiene que ver con el método científico y se ve simple y sencillamente en la escritura sin tanta explicación. ¿Sí? Y el asunto es este. Cuando uno no tiene nada o tiene muy poquito, todo lo aprecia, de todo tiene cuidado. ¿Sí? Pero conforme uno va teniendo más cosas, por ejemplo, aquí David, pues de ser un pastor de ovejas a ser rey de Israel, hay mucho diferencia, ¿no? Entonces así pasa en el hombre. Primero estamos en la casa, pues somos hijos de familia, nos dan todo y no ganamos nada, pero cuando empezamos a estudiar y a trabajar y nos empieza ahí, empezamos a ganar dinero y empieza a ir bien, gracias a Dios, no por tanto por nuestra gran inteligencia, este, lo empezamos a despilfarrar. Ya no somos tan cuidadosos como cuando no teníamos, ¿sí? Y eso hace que nos relajemos y pues perdamos el equilibrio. Veamos, por ejemplo, a los deportistas, que muchos que no nacieron en lugar de gente rica, llegan a tener tanto y después terminan sin nada o dicen, no, ¿cómo pueden tirar el dinero así? Pero eso pasa porque es una cuestión natural. Cuando Dios está en la vida de uno o cuando está la familia con uno y uno tiene buenos principios, es difícil que eso suceda. Pero sobre todo con Dios, si no lo obedecemos, es prácticamente imposible hacer ese tipo de tonterías. Dice, y bueno, dice, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas otras cosas como estas. Dice, acuérdate de todo lo que yo he hecho por ti. Y sabes qué, y tendría yo más cosas, pero por lo que acabas de hacer, lo perdiste todo. Y pensemos cómo Dios nos ha ayudado hasta este día y pidamos perdón si nos hemos equivocado en algo porque podemos perder lo que Dios tiene más adelante. Eso es lo que le está diciendo
Dios a David por medio del profeta Natán. Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo a sus ojos? Dice, ¿por qué has despreciado lo que Dios te ha dicho y ha hecho por ti? Y lo has visto y hiciste algo que no debiste de haber hecho. Sí, no solamente el adulterio, sino el asesinato. Sí, y has involucrado a otros, los has obligado, porque pues, ¿quién se va a negar al rey? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón, así como que lo has ocultado, ni siquiera fuiste tú. ¿Sí? Dice, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Hay las consecuencias. ¿Sí? Consecuencias. Entonces, todo tiene una consecuencia y las consecuencias se han de pagar. Entonces, vemos aquí, pues aunque hubiera estado arrepentido de todas maneras, eso no iba a dejar de suceder, porque pues así es esto. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, este, la consecuencia es que la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Sí? Va a haber muerte en tu casa. Y así veamos la historia poco a poco y vamos a acordarnos de estas palabras. Nos haremos referencia. Dice, porque me has despreciado. Entonces, vean, las palabras que tengo señaladas con colores tienen un significado. O sea, para mí, para la explicación y ahí para que ustedes las puedan ver, ¿no? Él despreció la palabra del Señor, lo que Dios había hecho. No despreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros, para no valorar lo que nos ha dado y así no meternos en problemas. Si alguien una vez dijo, primero comienza la, el menosprecio, es decir, no es tan así, tan bueno, tan grande lo que hizo Dios, y ya después, ah, pues eso qué, el desprecio. Acuérdense, primero es el menosprecio y luego es el desprecio, porque no hubo un aprecio de las cosas. Dice, y así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aquí vemos algo tremendo, porque no, ya no va a ser unos enemigos, sino de ti mismo, de tu familia, va a venir lo malo, ¿sí? Y eso está muy feo porque, pues, es lo que pasa cuando uno desobedece a Dios, donde más le duele a uno, es ahí donde Dios lo usa las cosas para que entendamos, sí, para como consecuencia de un castigo, pero también para que uno aprenda. Pudo haber habido arrepentimiento y pues bueno, tener cuidado para que esto que le está diciendo Dios no ocurriese. Pero bueno, dice, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Híjole, qué feo. Aquí él lo hizo a ocultas y Dios lo va a hacer delante de todos. ¿Sí? Y bueno, así es esto. Y lo va a hacer alguien cercano a él. Y tengamos mucho cuidado porque las cosas que suceden contrarias a uno que duelen son las de la gente más cercana, desde el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, hasta los más lejanos. Pero por eso no sembremos lo que no debemos de cosechar. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta. De aquí nada más tú sabes y yo y Joab, ¿sí? Hablando pues, de parte de Natán, ¿sí? Pero, pues, así están las cosas. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, no hay nada oculto que no haya de manifestarse y nada que esté en tinieblas que no haya de salir a la luz. Y esa es la realidad. Entonces, mejor que salga lo bueno y no lo malo, ¿no? Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Vaya, hubo algo de parte de Dios, perdón, de David. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Bueno, siquiera, porque pudo haberle quitado la vida en ese mismo momento. Pues es el rey y tiene una posición la más alta.
y no aprovecharla. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y bueno, aquí vemos algo importante, un mal testimonio. ¿Sí? No es solamente lo malo que se hizo, que otros se enteren, sino que se enteran y saben que somos creyentes. Y eso no puede ser. Y Natán regresó a su casa. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. El niño que tenía la culpa, ninguna. El culpable fue David y por eso no debe de haberlo hecho. Sí, porque hay consecuencias siempre. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostada en el suelo. Sí, sí hubo arrepentimiento, pero era grave lo que hizo. Un asesinato no es cualquier cosa, ni un adulterio. Sí, y dice, los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. El hambre se le fue. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Sí, y vemos esta cosa de la numerología, el séptimo que indica algo completo. Sí, y pues en ese tiempo pudo haber habido algo, pero no lo hubo. Y el proceso para que muriera el niño. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían. Y aquí cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. Y porque sabía que pues había hecho mal. Así es lo que pasa cuando uno sabe que ha hecho mal, uno no entiende razones y no quiere escuchar las consecuencias. Si, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño, se puede suicidar. ¿Sí? Entonces, este, pues todos, es lo que, las consecuencias, ¿no? ¿Y por qué? Por no ir a cumplir con su deber, por estar ahí, pues, de ocioso y mirando lo que no. Entonces, mucho, mucho cuidado con la vida que tenemos, porque para muchos como que no hay problema. Luego, en forma de broma, le digo a mi esposa, este es como, ¿cómo se llama? Como la canción del aventurero, que la vida le importa poco, ¿no? Y no, no debe de ser así. Es muy importante la vida y sobre todo Dios. Pero viendo a David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ni hablar. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, se puso ahí perfumito. Dice, entró en la casa del Señor y adoró a Dios. Sí, pues aún a pesar con lo que le había sucedido, pues mostraba arrepentimiento, pero la consecuencia no la pudo evitar. Y así mucho cuidado tengamos, porque las consecuencias vienen. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Pues sí, es que pues estaba antes luchando a ver si podía hacer algo, ¿sí? Pero pues no, ya no había nada más que hacer, ya no había remedio. Entonces, este, pues hay veces que ni la oración, el arrepentimiento, el ayuno, el tratar de enmendar las cosas funciona ya. Y él respondió, mientras el niño aún vivía y yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí? Y el niño vio. Pues tenía que intentarlo, ¿sí? Tenemos que intentarlo todos si nos hemos equivocado y si no, tendremos que soportar las consecuencias. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Ya para qué ayunos? Ya no tiene caso. ¿Podré hacer que vuelva? Y aquí un gran secreto. Pongamos atención aquí. Si yo iré a él, pero él no volverá a mí. Sí, pues como que yo voy a ir a él y él no volverá a mí. Y no se refiere a que va a ir también a la tumba, sino que lo va a encontrar en el cielo. ¿Por qué? Porque ese niño, pues no había cometido pecado delante de Dios y David estaba arrepentido. ¿Sí? Y así va a pasar con nuestros seres queridos muertos, la gente que ha fallecido
y nosotros, si murieron en el Señor, pues iremos con, nos los encontraremos allá en el cielo y platicaremos muchas cosas, ¿no? Que no pudimos hacer aquí. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino ella y se acostó con ella. Miren qué buen consuelo, ¿no? En vez de decir, mira todo esto que pasó ya, pues ahí la dejamos en paz y cada quien por su lado. Y pues, ¿para qué hacemos más relajo, no? ¿Para qué le seguimos? Y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón y el Señor lo amó. Sí, pues ya por una parte, pues ya no tenía esposo, pero pues después de lo que hizo David. Híjole, y pues sí, hemos oído la historia de Salomón, la veremos más adelante. Dice, y el Señor lo amó, sí, y pues sí, sí es cierto, Dios tiene misericordia, pero ¿para qué todo esto? Y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Gedidías por causa del Señor. Y bueno, y última sección, dice, Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón, y contra esta ciudad, su líder del ejército, ¿no? Dice, entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran, he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues reúne el resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. Y pues bueno, aquí eh, pues se acostumbraba a hacer esto, pero este Joab no. O sea, la ciudad pues estaba a nombre debió de haber sido puesta al nombre del rey, o eso es lo que él comentaba, ¿no? Pero también dijo, pues si no vienes, le pongo mi nombre. Y pues no, hay que respetar la autoridad, el lugar que cada quien tenemos, ¿no? Y dice, bueno, reunió David a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó, ¿sí? Y dice, quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades. Bueno, en la conquista, él la vence, él sí va a pelear, el otro había luchado en otra ciudad, pero bueno, la idea es respetar a la autoridad que cada quien tiene. Y la gente que había también en ella, la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. La puso a trabajar en los hornos de ladrillos, los pusieron como esclavos, ¿sí? Y así es lo que pasa cuando un pecado vence a la gente, es esclava de ese pecado. Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en tonterías, en cosas que no. Así hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo su pueblo a Jerusalén. Y bueno, pues el asunto está en que, pues después de ver todo esto, pues nosotros tenemos que poner mucha atención a nuestra vida y en especial a la cuestión de el sexo, que es una parte débil en las personas, ¿sí? Porque después de, pues ya veremos más adelante de todo esto, cómo termina el famoso rey David con un corazón como el de Dios, termina solo y viejito ahí, este, sin alguien que lo acompañase, en su muerte de su familia, sin otras gentes. Y pues qué triste todo por cometer un error de este tamaño. Cuidemos nuestra vida para el Señor, ¿sí? Y pues hemos visto muchos detalles aquí en estos dos capítulos. Pongamos mucha atención a nuestra vida, en todos los detalles, porque todos los detalles cuentan. Si pensamos que por una cosa nuestra vida va a cambiar, no cambia por una cosa. Es por los detalles de cada día que se van juntando y esos hacen una diferencia en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que, Señor, nos limpies de pecado, nos perdones y nos guardes, Señor, para no cometer errores de este tipo que afecten nuestra vida y la de otros, Señor, hasta un grado donde no podamos evitar las consecuencias, Dios. Gracias por tener misericordia y por cada uno de los presentes. Guárdanos para ti, Señor, y gracias porque estando en ti no va a pasar ninguna de estas cosas en nuestras vidas, Dios. Que estas enseñanzas también pues sean transmitidas y entendidas y vividas por
los nuestros, Señor, nuestros conocidos, los familiares, Señor, porque esto es muy importante. Gracias por la vida de cada uno de los presentes. Fortalécenos, ayúdanos a tener tiempo de afianzarnos en ti, Señor, orando, Señor, leyendo tu palabra, meditando y obedeciendo, Señor, dejando que tu Espíritu nos guíe para hacer tu voluntad, Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.